Hola a todos, mi nombre es Kevin Suárez Martínez, estudiante de la licenciatura en Educación, perteneciente al Nodo Diviso, cursando actualmente sexto periodo académico. Junto a mis compañeros Ingrid Joana Jiménez y Jaime Timarán, hemos diseñado un plan de clases como tema principal la educación y las políticas educativas en Colombia. El plan de clase fue elaborado para los estudiantes de sexto periodo académico no diviso, como tema principal la educación y las políticas educativas en Colombia. La unidad de aprendizaje es reconocer la importancia de las políticas educativas en los diferentes grupos étnicos en pro de promover la interculturalidad y el diálogo de saberes. La unidad a abordar es la educación, políticas educativas y educación propia. Problema del contexto a tratar. ¿De qué manera se puede articular las políticas educativas en nuestro territorio en pro de fomentar y fortalecer la educación y la educación propia en los grupos étnicos de Colombia? Indicadores de aprendizaje. En el dominio cognoscitivo buscaremos identificar las políticas educativas que se están cumpliendo en nuestro territorio y comunidad. Dominio psicomotor. Se busca reconocer las características, derechos, necesidades y aspiraciones de los grupos étnicos desarrollando la identidad cultural y la interculturalidad. Dominio afectivo. Participa en la actividad de clases de manera activa y discursiva, demostrando interés por conocer los procesos educativos y políticas educativas de Colombia. Las estrategias de didáctica que se llevarán a cabo con los estudiantes de sexto semestre del Nodo Diviso de la licenciatura en Educación y tutores de la UNAD será de la siguiente manera. De acuerdo con el tema en Educación y Políticas Educativas en Colombia, se desarrollará una clase con estrategia didáctica aplicando la lúdica para potenciar la participación y la motivación y el trabajo colaborativo en el grupo de estudiantes, fomentando así de forma práctica y eficaz la enseñanza y aprendizaje de tal manera que se pueda contribuir a la educación innovadora de calidad pertinente y permanente en los educandos. Descripción detallada de los niveles de la estrategia didáctica. Fase 1. Paso 1. Saludo formal. Paso 2. Se realizará la dinámica dibuja en mi espalda. Se realiza esto con el propósito de que el dibujo final sea lo más parecido al original y como estrategia didáctica para estimular las emociones, sentimientos y el trabajo grupal y la atención. En el desarrollo de la clase se realizarán preguntas abiertas sobre la temática con el fin de favorecer el uso de los conocimientos previos. Paso 2. Una explicación dinámica de la ineducación, políticas educativas y la educación propia, entre otros términos relevantes. Y paso 3. Se dará a conocer los árboles de problemas y objetivos dibujados en un cartel como herramienta pedagógica. En el cierre se desarrollará una dinámica con el fin de reflexionar sobre la clase y sobre su vida como educadores en formación. Como herramienta didáctica hemos diseñado un árbol de problemas en pro de exponer las problemáticas que se presentan en la actualidad con las políticas educativas en Colombia. Como problema principal, las políticas estatales de reconocimiento a la multiculturalidad y la reforma educativa neoliberal le han restado valor simbólico y político a la educación, ya que el sistema neoliberal toma a la educación como rehén y va a estar planteando que aquel que no tiene las capacidades no las tiene porque no las aprendió en la escuela, buscando la exclusión de la mayoría porque busca la adquisición de riquezas en pocas manos. Problemas secundarios, tensiones entre asumir la educación como educación desde las culturas étnicas y asumirlas como escolarización de las culturas. Lucha por el presupuesto para la educación y lo social, demandas de docentes y estudiantes, deserción escolar a gran escala. Consecuencias, estandarización de competencias, lo cual no permite una educación propia. Aumentaron también las desigualdades educativas y el impulso de la educación privada. El neoliberalismo entre los años 90 y 2002 produjo la destructuración de todo el sistema educativo, generando contrarreformas y debilitamiento de los contenidos curriculares. Consecuencia de esto, las demandas de los grupos étnicos quedaron supeditas a una débil descentralización. Causas imperceptibles. Descentralización, privatización, reducción del plantel de docentes, poca inversión en educación, control por parte del gobierno mediante una educación estandarizada. La contrarreforma iniciada en el Acto Legislativo 01 y la Ley 715 del 2001. En el 2012 inicia en el país un proceso de ajuste y reestructuración del sistema escolar bajo la cual las demandas de los grupos étnicos quedan nuevamente supeditas a una débil descentralización a pesar de la Constitución de 1991.
Podemos concluir que el neoliberalismo pedagógico se ubicó en un lugar discursivo donde se sienten las fracturas del sistema tradicional para las cuales aún no hay respuestas claras, pero no creó un modelo alternativo que atendiera a las necesidades sociales que hay en el país. Como futuros etnoeducadores damos paso a buscar posibles soluciones a las problemáticas ya mencionadas, como objetivo generar alternativas y posibles acciones que puedan ayudar a mitigar esas problemáticas que se presentan en el contexto educativo. Objetivo general, trabajo intersectorial, con enfoque en el desarrollo, es decir, reconociendo el aporte histórico desde los ámbitos ambientales, sociales, culturales y económicos de las comunidades étnicas al país. Objetivos específicos, vincular los proyectos educativos institucionales del PEI en educación como propuesta transversal. Apostar a la construcción de propuestas de educación alternativas y contextualizadas en las realidades de los territorios indígenas y afro. Como último objetivo, propugnar en todo momento por la creación y recreación de espacios de diálogo, reflexión y crítica sobre la educación propia y sus fines. Acciones a alcanzar. El educador debe estar en la capacidad de interrogarse y reflexionar sobre el escenario educativo, el aula de clases, un encuentro comunitario. También el educador debe hacer énfasis en la transversalidad de los procesos educativos, lo cual exige pensar la educación desde perspectivas como lo social, étnico y cultural en el territorio. Tercero, hacer uso de diversos enfoques para desarrollar procesos de aprendizaje con mayores grados de eficacia, propugnando en todo momento por el rescate de la concepción humanista de la educación. En este sentido, nuestro rol como futuros maestros e educadores es asumir un comportamiento flexible frente a la multiculturalidad, como resultado de la socialización en las comunidades, identificando, reconociendo y respetando la realidad socioeducativa. Por ello es indispensable abordar estrategias didácticas como el diálogo de saberes, el cual es un elemento de gran importancia debido a que se puede considerar como repositorios de toda información mítica, histórica, práctica y conceptual que denen las formas de vida de los pueblos indígenas, y es allí donde podemos encontrar y comprender la razón de ser de los pueblos indígenas. Por ello es importante también porque su reproducción es la que garantiza la transmisión de los conocimientos como resultado, construcción y diseño de lineamientos que permiten al docente consolidar estrategias etnodidácticas para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.